Hola a todos los amigos de Voz en Misión. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Bueno, yo siempre digo eso, pero en realidad sí, estamos muy felices, el equipo y yo, de tener con nosotros a Ahmed, ¿no? Que después en un ratito él también va a presentarse y hablar un poquito de lo que hace. Pero con él vamos a hablar de un tema que quizás en este tiempo pues pues sí, como que se ha visibilizado más, ¿no? Por la situación que hay en Afganistán, seguramente, bueno, pues otra vez empezamos a hablar o a escuchar de los musulmanes, de los talibanes, entonces con él vamos a estar conversando para aclarar un poco algunas cosas bueno, que por nosotros no pertenecer a ese mundo y a esa cultura podemos confundir con mucha facilidad, ¿no? Entonces, Ahmed nos va a ayudar hoy en esta tarde, bueno, a la hora de grabar es domingo en la tarde, así a comprender mejor esta religión. Entonces, Ahmed, muchas gracias por estar con nosotros. Perdona si no pronuncio bien tu nombre, pero nada, no sé si tú mismo te quieres presentar, ¿no? Decirnos de dónde vienes, ¿no? A qué te dedicas y así, ¿no? Después vamos conversando. Muchas gracias por aceptar la invitación de Voz en Misión. Ya, primero muchas gracias a ustedes por su invitación. Con mucho gusto participo con ustedes. Bueno, mi nombre es Ahmed Osman Ali, yo soy egipcio. Llevo acá en Perú como 5 años. Bueno, antes estaba colaborando en la Acción Islámica del Perú como líder religioso islámico. El líder religioso es el quien dirige las oraciones, es el quien ayuda a los musulmanes a saber, a aprender más de su religión. Entonces, también tenemos muchas misiones para hacer, enseñar, ayudar, colaborar con la población peruana en diferentes casos. Y, y bueno, con mucho gusto participo con ustedes y con todo gusto respondo sus preguntas. Bien, muchas gracias. Entonces, no sé si para comenzar, eh, no sé si lo puedo decir de esta manera o quizás es un poco erróneo, pero eh, no sé si nos hablas un poco de las bases o las características fundamentales del Islam, ¿no? De esta religión como tal, ¿no? Sí. ¿Qué sería? Sí, más o menos, quizás un poquito de historia, pero también el contenido, ¿no? De esta religión. Bueno, en primer lugar, la palabra Islam viene de otra palabra que es as-salam. As-salam en castellano significa la paz. Ujú, Entonces, el mensaje del Islam es la paz para toda la humanidad, no solo para los musulmanes. El Islam es un modo de vida para los musulmanes. Entonces, el Islam lo practicamos en toda nuestra vida diaria, a partir del amanecer hasta la noche. Entonces, nos levantamos con el recuerdo de Dios. Durante el día rezamos 5 veces al día, a la madrugada, al mediodía, de la tarde, la noche. Y entonces significa que todo el día tenemos contacto con Dios. Por eso digo ujú, que el Islam es un modo de vida. También tenemos características del Islam, por supuesto. Tenemos pilares del Islam que cada musulmán debe practicar para que sea un verdadero musulmán. Los pilares del Islam son 5. El primer pilar se llama el testimonio de fe. Cuando uno quisiera ser musulmán o abrazar el Islam, lo que tiene que hacer es atestiguar de que no hay otra divinidad excepto Dios, único sin asociados, y atestiguar que el profeta Muhammad es el último profeta y mensajero. Entonces, es un testimonio de que Dios es uno, único, no engendró ni ha sido engendrado y nadie ujú, lo iguala. Así creen todos los musulmanes. Y por supuesto que el último profeta es el profeta Muhammad, es el último profeta y mensajero. Seguramente algunos o muchas personas no saben que los musulmanes creen en todos los profetas y mensajeros. exacto, Entonces, sí. sí, entonces los musulmanes también creemos en Jesús como un profeta y mensajero. Creemos en María. Tenemos en el Corán un capítulo completo que se llama María. Habla de la historia de María y las virtudes de María y el nacimiento del profeta Jesús, que la paz sea con él. Em, Como digo, también creemos en el profeta Moisés. Creemos en el Ujú, profeta Abraham, Noé,
Adán, todos los profetas y mensajeros sin diferenciar. El segundo pilar de los pilares del Islam es la oración. Como dije, los musulmanes nosotros rezamos 5 veces al día. Durante las oraciones recordamos a Dios, pedimos su ayuda. El primer capítulo en el Corán se llama capítulo del Fatiha, la apertura del libro. Entonces, como una súplica entre el siervo y su Señor. Entonces, empezamos con alabado sea Señor, el Señor de los mundos, el misericordioso, el compasivo, el Rey de los mundos. Nosotros te adoramos y imploramos tu ayuda. Guíanos por el camino recto, por el camino de aquellos que colmaste de favores y no el de quienes merecieron tu ira. Entonces, como una súplica entre nosotros y nuestro Señor. El tercer pilar de los pilares del Islam es la limosna. También Ujú. nosotros como musulmanes creemos que todos los seres humanos tienen derechos y deberes. No diferenciamos entre un pobre y un rico, un blanco y un negro. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces creemos también en nuestra creencia que los pobres también tienen derechos y los ricos y los que tienen dinero tienen deber de ayudar a los pobres para que haya igualdad en la comunidad o en el mundo en general, de verdad. Porque no solo la limosna para los pobres musulmanes, sino para todos los pobres que Pobres. tienen necesidades. Ujú. El cuarto pilar de los pilares del Islam es el ayuno. También tenemos un mes especial que se llama el mes de Ramadán, donde ayunamos. Los musulmanes dejan de comer y beber a partir del amanecer hasta la caída del sol durante un mes completo. Durante el día sí ayunamos, pero en la noche, por supuesto, comemos y bebemos normal. Entonces, también como una forma de purificarnos, de purificar nuestra alma, de sentir cómo los necesitados siempre tienen necesidades. Hay muchas personas que durante todo el año no pueden comer ni beber. Ajá. Entonces, como una forma también de sentir cómo la gente siente, cómo la gente vive. Y así nosotros ayudamos a los necesitados porque ya sabemos lo que sienten, sentimos lo que sienten. Y el quinto pilar de los pilares y el último es la peregrinación hacia la Meca en Arabia Saudita, donde está la casa de Dios, que se llama la Casa Negra, la casa de Dios. Ahí los musulmanes también deben ir una vez en su vida, si es posible. Si el musulmán tiene el poder físicamente y económicamente, tiene que ir una vez en su vida para que cumpla con el pilar. Y es un breve así de los pilares del Islam. Por supuesto, tenemos pilares de la fe, por supuesto, el Corán, nuestro libro sagrado, habla siempre del buen comportamiento. Hay Ujú. más de 70% de los versículos del Corán hablan del comportamiento del musulmán con toda la humanidad. Es un breve así y si por supuesto tiene pregunta o duda al respecto, con mucho gusto. Sí, te quería preguntar, porque se hablan como de dos corrientes dentro del Islam, ¿no? La corriente chiita y la corriente suní. No Sí. sé si nos explicas un poquito las diferencias o qué características tiene cada corriente, o si hay otras corrientes además de estas dos. Bueno, en realidad para nosotros el Islam es uno. Es la Ujú. religión del Islam, de ser musulmán. Si alguien me pregunta cuál es tu religión, yo digo musulmán. Yo no digo ni suní ni chiita, porque Ok, somos musulmán. Entonces, lo que nos une es el Islam como musulmanes, porque los musulmanes tienen la misma creencia, creer en Dios, en Allah, creer en el profeta mensajero Muhammad. El Corán es nuestro libro sagrado. Hay diversos grupos algunos pertenecen al Islam y algunos se alejaron del camino del Islam. ok, Pero nosotros tenemos el camino del Islam muy claro. El camino del Islam está en nuestro libro sagrado, en el Corán. Está en las enseñanzas de nuestro profeta y mensajero Muhammad, que la paz sea con él. Entonces, como le digo, yo no puedo decir que el Islam es tal, el ok. grupo tal. No, porque las personas se equivocan, pero las religiones son perfectas, son divinas de Dios, pues, entiende. Ujú. Entonces,
hablo en general, no estoy hablando del sunita o de shiita, Ajá, no. sí, sí, sí. Las personas siempre equivocan, pero si yo Ujú, personalmente me equivoco, no puedo decir que el Islam es así, no. Yo sí hago falta o cometo pecados porque soy ser humano, pero no significa que mi religión es... ujú. Justo iba a dejar eso para el final, pero ahora que entramos en esto, ¿no? Eh, Antes de empezar así a grabar, justamente estábamos hablando de la importancia de distinguir esto, ¿no? Porque están las religiones y están sí, las interpretaciones que las personas le damos a nuestras respectivas religiones, ¿no? Entonces, sí, muchas veces, y en estos últimos años, particularmente, no sé, tú me corregirás, pero por lo menos en esta parte del mundo más occidental, a partir de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas, ahora todo lo que se habla de terrorismo, automáticamente se asocia al Islam o a la religión musulmana, etcétera, ¿no? También sin, bueno, ¿no? Yo pensándolo, ¿no? Como occidental, como cristiana, muchas veces olvidando que en el cristianismo también hubo y hay interpretaciones erróneas del cristianismo que llevaron a muchos que se llamaban cristianos a cometer muchas atrocidades, ¿no? Entonces, muchas veces, o actualmente yo me doy cuenta que nosotros los occidentales perdemos esto de vista, ¿no? Entonces, pues sí, se habla de terrorismo, se habla de fundamentalismo y se piensa en el Islam, cuando curiosamente el término fundamentalista nació para referirse a determinados grupos cristianos, ¿no? La palabra era para llamar a ciertos cristianos que hacían ciertas interpretaciones radicales de la Biblia. Entonces, pero ahora no, ahora eso como que en el mundo occidental se ha olvidado y se aplica solamente al Islam. Entonces, no sé, desde tu punto de vista ya oriental musulmán, qué cosa piensas o qué quisieras aportar al respecto. porque ahora usted dice que se aplica solo al Islam, pero ¿por qué? Exacto. ¿Por qué se aplica solo al Islam? Si eso sucede en todas las religiones. Disculpa, Ahmed, no te escucho bien. Creo que el cable del audífono se soltó un poco. ¿Sí? ¿Me Porque escucha ahora? no. A ver, intenta decir algo. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Mm. Le digo que bueno, ¿por qué ahora solo con el Islam, no con las demás Exacto. religiones? Si eso sucede con todas las religiones, Ujú. entonces estoy hablando del Islam ahora, el Islam, como digo, no, ¿quién puede imaginar que una religión, por ejemplo, permite matar a los inocentes? ¿Quién lo cree? Nadie. Si alguien me dice Exacto. el cristianismo permite matar a los inocentes, yo no lo voy a creer, Ujú. porque son religiones de Dios, son religiones que nos enseñan el comportamiento, ser buenos, cómo tratar a la gente, cómo respetar a todos, cómo convivir con todos. Eso es lo que nos enseña las religiones en general. Y por supuesto lo que me enseña mi religión, que es el Islam. Entonces el Islam está totalmente lejos de todas las interpretaciones erróneas que no tienen que ver con el Islam. Sí, ¿Entiende? sí, exacto, ¿no? Y, ¿cómo decir? Y de que algunos grupos lo usen como excusa para perpetrar eh, ¿cómo decir? Llevar a cabo sus intereses políticos Eso, o lo que sea, ¿no? claro, Como, ¿cómo decir? Como, exacto, ¿no? También, por ejemplo, y quiero dar un ejemplo simple, ¿no? En el lado cristiano, ¿no? Que a veces también eso pasa muy sutilmente y no nos damos cuenta, ¿no? Porque ahora cada vez más en muchos países de América Latina, eh, ciertos partidos políticos usan supuestamente valores cristianos
para conseguir votos, para conseguir Exacto, instalarse en el poder. Entonces, eso también es una instrumentalización porque después con las acciones o con lo que dicen, contradicen esos valores que supuestamente están defendiendo. Y lo que están haciendo, y muchas veces no nos damos cuenta, es usar la religión para su propia agenda, ¿no? Entonces, claro, eso no solo pasa con el Islam, sino que pasa y pasó también en el pasado, porque también a nombre del cristianismo murió mucha gente, ¿no? Fue asesinada mucha gente en el pasado. Entonces, ¿cómo decir? No es algo exclusivo, ¿no? Entonces, eh, no sé, para mí es muy importante que todos lo entendamos, sobre todo la parte occidental, ¿no? Cristiana y no cristiana, ¿no? Que sí, que como decías tú, ¿no? Las religiones no nos enseñan el mal, ninguna, ¿no? Ninguna exacto, religión enseña el mal, ¿no? exacto, Entonces, cierto. quiero, ajá, sí, 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 dime. No, no, quería decir que hay personas que utilizan la religión para sus propias ventajas, ¿no? Ujú. Eso sucede en todos, con todas las religiones. Exacto, Hay personas que interpretan mal. Yo sí, también. lo confieso, pero lo más importante es que cada uno debe preguntar o averiguar o saber cómo es el Islam, cómo es el cristianismo, cómo es el judaísmo. Así nosotros podemos hablar, podemos conversar, pero las personas que no saben, que ignoran totalmente del Islam, siempre se confunden y piensan que el Islam es así, que los musulmanes todos son así. Y eso no es verdad, no es cierto. Ujú. No, quería citar un artículo, que justamente se titula así, Religión y Violencia, ¿no? Que estaba leyendo el otro día y dice, ¿no? Muchos de los conflictos que han sido y siguen siendo presentados como oposiciones de naturaleza intrínsecamente religiosa Sí, son en realidad de naturaleza étnica o, por decirlo con un término poco anticuado, colonial, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces porque alguno podrá pensar, ah, bueno, pero lo que está pasando en Palestina e Israel, lo que pasó en Birmania, ¿no? Etcétera. Y puede citar varios países, pero en realidad esos conflictos que los occidentales, mirándolos desde fuera, podemos llegar a la conclusión simplona, por decirlo de alguna manera, ah, no, es que eso es un conflicto religioso, en realidad detrás hay conflictos étnicos, políticos, económicos, ¿no? Y sí. geopolíticos. Entonces, sí, yo creo que es importante que lo tengamos presente, ¿no? Muchas veces eso explica mucho mejor los conflictos que simplemente la dimensión religiosa. Sí. El, bueno, usted está hablando también de Afganistán y de Ajá, Talibán. Eh, bueno, bueno, en primer lugar, el conflicto que está que estaba ahí entre Talibán y los Estados Unidos es un conflicto político, no tiene que ver con el Islam, pues. exacto. Entonces, pero la gente ahora habla de Talibán o cómo, no sé, cómo practican sus formas allá en Afganistán. Eh, bueno, como digo, hay que saber cómo es el Islam. Por ejemplo, hay órdenes. El Islam sí nos da órdenes. Tenemos que rezar, tenemos que ayunar, las mujeres musulmanas, por ejemplo, sí deben usar, ¿cómo se llama? El velo, como Ajá. musulmanas. Pero nosotros en el Islam no obligamos a las mujeres que usen el velo con fuerza, por ejemplo. Eso no es posible. Nosotros mostramos o decimos lo que dice el Islam, porque nosotros transferimos el mensaje del Islam. Finalmente la persona tiene la libertad de hacer o no hacer, pero Ujú. nosotros no obligamos. Eso es muy importante. Y eso no solo en el Islam, ¿no? Exacto, sí, sí, en todas las religiones también. Exacto. Cierto. Entonces, el hecho no sé, de rezar, de usar el velo, por ejemplo, a las mujeres, de todas las órdenes del Islam, son cosas que sí Dios nos ordena hacerlas, pero nosotros no las hacemos
o no las obligamos a la gente con fuerza Con violencia, ajá. o con violencia. No, no, no. Eso no es inaceptable en el Islam. Exacto, ¿no? Que talibán no es sinónimo de musulmán, porque de hecho el talibán sería una especie de partido, ¿no? Más político, porque también podemos caer en ese riesgo, ¿no? Igualar, ¿no? Talibán es igual a musulmán, cuando en realidad no es así, Bueno, ¿no? ellos Y muchos pertenecen, líderes musulmanes se han pronunciado en contra del uso de la violencia, ¿no? Como dices tú. claro, bueno, ellos, los talibanes son musulmanes, pero no son el Islam. Ex- Son musulmanes, pero no son el Islam. Que el Islam, sí, si ellos, por ejemplo, practican el Islam con fuerza o con violencia, eso no lo acepta el Islam, no lo permite el Islam, porque el Islam no es así. Pero no, ellos no dejan de ser musulmanes, son musulmanes, pero ok, interpretan mal o entienden mal que el Islam o no saben practicarlo bien o cómo es. ok. ¿Ok? Ok. Gracias por la, sí, por la aclaración. Y justo también estábamos conversando de otro punto, ¿no? Que va un poco conectado con lo que tú decías, ¿no? Porque en el 2019, bueno, el Papa Francisco, ¿no? Que es nuestro como líder supremo, ¿no? Algo así, del cristianismo católico, ¿no? Sí, 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 sí. Más, se reunió en los Emiratos Árabes con un gran líder musulmán y ahí me corrigen, me parece que de todas maneras en el Islam no existe como una figura suprema, existen líderes religiosos, pero no hay un único, ¿no? Pero de todas maneras el Papa se encontró con un gran líder musulmán y firmaron un documento, ¿no? Un documento que se llama el documento de la fraternidad humana. Vamos a poner el link en el video también para que quien quiera leerlo lo pueda leer. Y es un documento, no sé, muy bonito. A mí me gustó mucho. Tengo aquí algunas cosas eh, que había resaltado. ¿No? Y nada, también leyendo algún artículo, declaraciones que ambos líderes habían hecho, ¿no? Me pareció interesante porque dicen, ya el Papa Francisco y este líder musulmán se habían encontrado previamente y había una relación de amistad. Entonces ellos conversan y dicen que ese documento es fruto de la amistad entre ambos, ¿no? Y bueno, también viendo un poco la situación, las diferentes situaciones que estaban ocurriendo en el mundo en general, ¿no? Cambio climático, varias cosas, deciden realizar este documento de la fraternidad humana que apunta a valores que realmente tienen en común todas las religiones, no solamente el Islam y el cristianismo. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo o cuando salió o recientemente, no sé. ¿Qué te parece ese documento? Sí, claro, claro que sí, que lo vi. El documento era entre el Papa Francisco y el Imam Ahmad al-Tayyib, que es el gran líder de eh, la gran universidad o la gran instituto islámico en Egipto que se llama Al-Azhar. Es el gran líder allá, el Imam Ahmad al-Tayyib. Yo estudié en el Azhar, por si acaso. Ah, Sí, claro. Entonces, es como ustedes saben, nosotros no tenemos un líder así como el Papa Francisco, pero exacto. sí, es un gran líder para nosotros. El Imam Ahmad al-Tayyib también tiene mucho valor, mucho respeto en el Islam, en el mundo islámico. Entonces, sí, firmaron como un documento, es muy importante, tiene un mensaje muy fundamental, de verdad, Ujú. para todos y como si alguien lo puede ver, es para todos, de verdad, Exacto, sí, sí, también incluso para personas no creyentes, ¿no? Me parece que también un no claro. creyente leyendo este documento puede identificarse con los valores que ahí se exponen, ¿no? Y sí, todos los valores que están ahí, el Islam
los practica, nos ordena practicarlos o vivir con ellos. Ujú. Sí. Entonces, sí, no, y una cosa, bueno, varias cosas me llamaron la atención del documento, pero hubo dos cosas que cuando las leí me parecieron fuertes también, ¿no? Que Dios no necesita ser defendido por nadie. Mm, Y a mí me pareció interesante porque muchas veces, no necesariamente conflictos así armados o, sí, no hay que llegar a ese tipo de violencia, pero muchas veces, incluso entre cristianos, ¿no? Entre cristianos de diferentes denominaciones o cristianos con otras religiones, muchas veces nos acaloramos y nos perdemos en peleas o en discusiones inútiles, eh, cuando en realidad, ¿no? Bueno, ambos líderes han suscrito, ¿no? Y han dicho esto, ¿no? Dios no necesita ser defendido por nadie, ¿no? Entonces a veces cierto. es como, no sé, no sé, yo ya lo había leído cuando salió en el 2019 y bueno, sí, lo leí una vez y le profundicé algo y lo dejé ahí, ¿no? Entonces, en estos días, para poder conversar contigo, lo volví a leer y esta frase me impactó mucho, ¿no? Esto que, sí, que Dios no necesita que estemos ahí, ¿no? Entre desconfianza, ¿no? Lo Sí. que Dios quiere de nosotros, ¿no? Es que sí, que seamos, que tengamos una vida plena y que entre todos seamos hermanos y vivamos la fraternidad independientemente de cómo, de qué formas encontramos para unirnos a Él, ¿no? Cierto, cierto. Nosotros podemos conversar. Ujú. Yo puedo conversar con otras religiones, otras culturas, pero no puedo pelear. Podemos conversar, intercambiar ideas, aprender. Cada uno aprende del otro. Yo siempre Exacto. cuando converso con otros líderes de otras religiones, siempre aprendo, siempre veo, siempre leo, siempre escucho. Entonces, Ujú. es muy bueno, pero lo que está mal es pelear o ofender a alguien. Eso no está bien, no lo acepta ni lo permite el Islam. Exacto. Y el cristianismo tampoco, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. al final, y con esto ya vamos cerrando, ¿no? Dice que estoy citando un artículo que hacía un comentario del documento, ¿no? Entonces, decía así, ¿no? Que el fundamento, ¿no? El fundamento de este documento o el mensaje central para todos es que la fe en Dios, independientemente de qué religión yo practique, hace que las personas se perciban hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, como que yo creo que eso también es importante, ¿no? Porque yo sabré si estoy practicando bien la religión que practico, independientemente de la que sea, si la práctica de esta religión me lleva a sentir a todos hermanos y hermanos, ¿no? Al resto de la humanidad, ¿no? De la creación. Independientemente de la cultura, independientemente de cómo vive su relación, ¿no? Con Dios. Entonces, creo Claro. que esto podría ser un examen de conciencia para todos los creyentes, ¿no? Si la interpretación que yo hago de mi fe me hace sentirme hermano o hermana de todos los que me rodean y los que están lejos, estoy en un buen camino. Si me lleva a pelearme, si me lleva a dividir, a despreciar, a juzgar, a violentar a otros hermanos, entonces la interpretación quizás no, seguramente no es correcta, ¿no? Independientemente de qué religión se trate. Cierto, de verdad hay muchas cosas comunes entre los creyentes. Es Ujú. seguramente las cosas que nos unen mucho más de las cosas que nos separan. Entonces, si lo vemos así, creo que ya tendríamos una vida muy diferente. Sí, sí, sí. Bien, Ahmed, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un gusto, bueno, conocerte. Es la primera vez, así que Sí, tenemos la oportunidad de conversar. Esperemos que no sea
la última, ¿no? Claro, Seguramente en el futuro quizás podemos profundizar algo más en algún tema, ¿no? Porque sí, como decías tú, lo que nos une es mucho más de lo que nos separa, ¿no? Y siempre hay que apuntar hacia eso. cierto. Y también a mí me parece maravilloso, ¿no? Que seamos diferentes, ¿no? Me parece que sí, que es como dices tú, nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Con la diferencia no tiene que ser un problema, ¿no? Sino Claro. eh, una oportunidad para crecer y aprender más. Entonces, nada, muchas gracias una vez más. Te deseamos aquí de parte del equipo, nada, muy buena vida, muchas cosas buenas para ti y para tu comunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y seguramente no va a ser la última y nos veremos pronto en otra oportunidad. Muchas gracias. Está bien, gracias. Y gracias a los Gracias. amigos de Voz en Misión que vieron este episodio. Sí, por favor, lo comparten para que muchas personas puedan profundizar y conocer, ¿no? Porque siempre es importante conocer cosas, ¿cómo decir? No necesariamente nuevas, porque son novedosas, sino cosas diferentes a la realidad que me rodea, ¿no? Eso nos ayuda a ser más abiertos y más tolerantes también. Entonces, nada, compartan mucho este programa y muchas gracias por estar con nosotros.